Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. Luces y sombras. En Jamaica, Bolívar desplegaba una intensa actividad en medio de las penurias que le producía la falta de medios económicos. Sobre todo porque hacia la isla se dirigieron otros exiliados venezolanos, también en precarias condiciones, para los cuales el Libertador intentó encontrar soluciones financieras. Como han señalado muchos contemporáneos, este hombre, acostumbrado a la vida refinada y a la abundancia, era capaz de someterse a la vida más austera, como efectivamente ocurría en Jamaica, y como lo hará más tarde en sus campañas al frente de los llaneros. Pronto agotó los magros recursos que llevaba al ingresar en la isla, y pese a estar alojado en una modesta posada, le resultó difícil la subsistencia. El apoyo económico de un comerciante inglés, Maxwell Hislop, permitió al jefe venezolano sobrellevar la situación e incluso, recortando sus gastos, ofrecer alguna ayuda a sus compañeros de causa y también imprimir propaganda política. En la isla conoció Bolívar a una criolla procedente de Santo Domingo, llamada Julia Cobier, mujer de cierta fortuna, influencia en el medio social y de apreciable belleza. Este nuevo amor del venezolano llegó a tiempo para mitigar las aristas de una época frustrante para el revolucionario. Como se ha señalado muchas veces, Bolívar era un hombre de pasiones y la mujer estuvo siempre presente en su vida. Ciertamente, había cumplido su juramento de no volver a casarse, realizado a la muerte de su esposa, María Teresa de Toro. Pero luego había conocido a Fanny de Villars, a Anita Lenoir, la hija de un emigrado francés en Salamina, y a la caraqueña Josefina Machado, y ahora pasaba sus días con la atractiva dominicana. La actividad del Libertador en la isla giraba, no obstante, en torno a la reiniciación de la lucha por la independencia. Por un lado, intentó establecer contacto con las autoridades e interesar al gobierno británico a través de estas, con poco éxito. Escribió entonces directamente a Londres, subrayando a Lord Wellesley las enormes posibilidades comerciales que se abrirían a Gran Bretaña con la libertad de la América española. Las respuestas ambiguas demostraron que Inglaterra no estaba dispuesta a comprometerse en una coyuntura que tenía aspecto desfavorable para la causa de la emancipación. No obstante, nadie como él tenía confianza en el poder de la propaganda revolucionaria y escribe numerosas cartas a políticos y personajes influyentes: Hislop, Richard Wellesley, al gobierno de Nueva Granada, al gobernador de Jamaica, así como varios artículos en la Royal Gazette publicada en la isla. En cierto modo, se había convertido en el nexo de los refugiados de la lucha por la libertad de América. Había llegado a Jamaica en compañía de su secretario Pedro Briceño Méndez y sus edecanes Rafael A. Páez y Ramón Chipia, y no ignoraba que se encontraba en una región, el Caribe, de enorme influencia inglesa. De ahí su empeño en procurar el apoyo británico para inclinar los acontecimientos a favor de los patriotas. Por esta razón, escribía a Richard Wellesley el 27 de mayo de 1815. El equilibrio del universo y el interés de la Gran Bretaña se encuentran perfectamente de acuerdo con la salvación de América. Qué inmensa perspectiva ofrece mi patria a sus defensores y amigos. Ciencias, artes, industria, cultura, todo lo que en el día hace la gloria ya excita la admiración de los hombres en el continente europeo. Volará a América. La Inglaterra, casi exclusivamente, verá refluir en su país las prosperidades del hemisferio. Pero no deja, asimismo, de apuntar el temor de ver extinguida toda posibilidad de reorganizar la lucha, de obtener la liberación, la que obliga a estos ofrecimientos a cambio de ayuda. Si me hubiese quedado un solo rayo de esperanza de que la América pudiese triunfar por sí sola, ninguno habría ambicionado más que yo el honor de servir a mi país, sin degradarlo a la humillación de solicitar una protección extraña.
La acción política desplegada por Bolívar desde Jamaica inquietaba y esta preocupación se materializó en una serie de atentados contra su persona. El más cruento de ellos costó la vida a uno de sus amigos, en efecto, Pío, su esclavo negro, sobornado por quienes tenían empeño en eliminar al Libertador, apuñaló en su hamaca por error a Félix Amestoy. Entre los textos dados a conocer por Bolívar en ese periodo destaca su contestación de un americano meridional a un caballero de la isla, más conocido como la Carta de Jamaica. Era esta una prueba más de su formidable capacidad intelectual, en principio, porque en este documento ya se vislumbra la tendencia del Libertador a considerar el problema de la libertad de América Española dentro del contexto de la política mundial. De ahí su intento, una vez más, de atraer hacia la causa de los patriotas el interés de Gran Bretaña. También es un manifiesto destinado a despertar la atención de las potencias europeas sobre un continente donde, afirma Bolívar, 16 millones de americanos defienden sus derechos o están oprimidos por la nación española. La Europa haría un bien a la España en disuadirla de su obstinada temeridad, porque a lo menos se ahorraría los gastos que expende y la sangre que derrama. La Europa misma, por miras de sana política, debería haber preparado y ejecutado el proyecto de independencia americana, no sólo porque el equilibrio del mundo así lo exige, sino porque este es el medio legítimo y seguro de adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio. La dominación política de España había dejado a los naturales de América en una absoluta inmadurez. Esto explica la incapacidad del pueblo para gobernarse, tema sobre el que se vuelve una y otra vez. Los americanos han sabido de repente, y sin los conocimientos previos y, lo que es más sensible, sin la práctica de los negocios públicos, a representar en la escena del mundo las eminentes dignidades de legisladores, magistrados, administradores del erario, diplomáticos, generales y cuantas autoridades supremas y subalternas forman las jerarquías de un Estado organizado con regularidad. La consecuencia es la división entre los distintos sectores sociales a la hora de incorporarse a la lucha, las diferencias en las filas patriotas y la situación de las diversas regiones de la América Española, a las que pasa revista una a una, bosquejando un cuadro de los focos de conflicto y demostrando una extensa información de la realidad americana de su tiempo. Rotos los lazos que unían a los criollos a España, los intentos de imponer la dominación están destinados al fracaso. Era inevitable romper con el pasado político, con todo lo que significaba tal nexo con España. Una operación que no olvida al elaborar sus textos. El investigador uruguayo Arturo Ardao ha demostrado que Bolívar evita el empleo de términos como Hispanoamérica y América Española. Los sustituye por América, antes española, América Meridional, Nuevo Mundo, etc. En la Carta de Jamaica insiste en sus ideas centralistas y en la imperiosidad de establecer gobiernos fuertes, tal vez con el modelo de la Constitución británica, pero rechazando la monarquía. Pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa. La unidad es un tema que tiene un lugar predominante en el documento. Unidad para formar del todo el nuevo mundo en una sola nación, con un solo vínculo que ligue a sus partes entre sí y con el todo. Unidad también para culminar con éxito la tarea de conquistar la independencia. Yo diré a usted lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión, ciertamente, mas esta unión
no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Todavía existe en la Carta de Jamaica, dotada de una profunda reflexión sobre América, las proyecciones futuras de las naciones potenciales y sus problemas inmediatos. Un pensamiento que, aunque advierte que se ha producido una ampliación del espectro social actuante en el seno de la revolución, no ha trascendido el ámbito de clase. Bolívar habla en nombre de la aristocracia terrateniente mantuana y de la burguesía comercial caraqueña, que han roto con los lazos que les unían a España. Los colonizados eran todavía, en su visión, los criollos, ese grupo que analiza con enorme precisión en el documento de Jamaica. Mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles, en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos, los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Sería imposible explicar con mayor lucidez las causas profundas de las vacilaciones de un sector criollo que pretendía hacerse con el poder mediante un golpe de mano, sin desatar una revolución social que ponía en peligro sus intereses de clase. Ante la imposibilidad de obtener ayuda de los británicos en Jamaica, Simón Bolívar no se da por vencido y decide buscar apoyo para su causa en Haití, la primera región emancipada en América. Al llegar a Puerto Príncipe, en Haití, fue recibido con simpatía por Alejandro Pétion, el hombre que por entonces regía los destinos de la República Negra. Sin duda, además de aquellos intereses comunes por la independencia de los pueblos que podían unir a estos dos hombres, existía en el presidente haitiano el temor de un retorno del dominio colonial europeo en América, de cuyas consecuencias no estaría exenta la isla. Es conocido, por otra parte, que Pétion propuso a Bolívar una ayuda real, siempre que formulara el compromiso de eliminar la esclavitud en las repúblicas de América del Sur emancipadas con su apoyo. El Libertador había conocido en sus viajes por el Caribe a un personaje mezcla de comerciante y aventurero, natural de Curazao, llamado Luis Brión, con el que entabló amistad y que pronto adhiere a la causa de la emancipación. En Haití se encuentran, además, otros caudillos de la Revolución como Manuel Piar, Santiago Mariño, Carlos Soublet, Francisco Bermúdez, Briceño Méndez y el escocés MacGregor. La experiencia pasada hacía imprescindible la unificación del movimiento bajo un mando aceptado por todos. Por consiguiente, se convocó una asamblea en Los Cayos a la que acudieron los revolucionarios refugiados en las islas próximas. No resultó nada fácil la elección del Libertador como jefe de los expedicionarios, puesto que las ambiciones personales de algunos generales, como Bermúdez, se oponían a ello. Pero luego de un extenso debate, el respaldo de Brión, propietario de las goletas, y el de Pétion zanjaron este problema. Al finalizar el mes de marzo de 1816, las 6 embarcaciones proporcionadas por Brión, cargadas con armas y pertrechos cedidos por el gobierno de Haití, se dirigían a la isla Margarita para hacer contacto con Arismendi, que se había alzado contra los españoles. Con todo, la flota se había demorado por un imprevisto encuentro de Bolívar con Josefina Machado, la caraqueña, que acompañada de su madre llegaba para reunirse con su amante y compartir los avatares de la campaña. El asalto al continente se realizó en Carúpano, pese al fuego español desde las baterías de la costa. La plaza fue tomada y los jefes patriotas intentaron establecer desde allí contacto con los focos aislados de resistencia.
Pero la reacción de la zona de la costa no fue favorable. Por un lado, los habitantes se mostraron esquivos ante los patriotas. Por otro, la proclama decretando la libertad de los esclavos enfrentó a los criollos residentes en Venezuela con el temor a una nueva edición de la cruenta insurrección de castas desencadenada por Boves. Desplazado a Ocumare en busca de adhesión, Bolívar se encontró con la proximidad de las huestes del llanero Morales, aliado de Morillo. Traicionado por algunos hombres y a punto de ser abandonado en la costa, el Libertador decidió regresar a su puerto de partida en Haití, finalizando esta etapa destinada a restaurar la independencia en suelo de Venezuela. Pese a todo, las fuerzas patriotas habían obligado a los españoles a una dispersión de tropas, como consecuencia de tener que atender a la lucha en varios frentes. En los llanos, por lo tanto, comienzan a surgir otros caudillos. En Haití se vuelve a encontrar con Brión, que luego de un naufragio en el Caribe se dirigió a la isla. En septiembre de 1816 había llegado Bolívar y un mes más tarde comienzan a llegar mensajes de sus lugartenientes pidiéndole que retorne para hacerse cargo del mando supremo de las fuerzas revolucionarias. El neogranadino Francisco Antonio Cea llega en nombre de caudillos como Arismendi, Bermúdez, Monagas, el general Ducoudray Holstein, jefe del Estado Mayor en su anterior expedición, le insta a reunirse con sus hombres. Sin duda, los acontecimientos en tierra firme y los avances del eficaz general Pablo Morillo al frente de las tropas españolas convencieron a los caudillos patriotas para aplazar diferencias y conjuntar sus fuerzas. Además, Morillo había obtenido importantes éxitos militares, pero no había ocurrido lo mismo en cuanto a su labor de reimplantar la soberanía de un rey Fernando que, si bien ofrecía la conciliación tanto en la península como en América, desataba tremendas persecuciones contra sus enemigos y los sospechosos del liberalismo. En Venezuela, estas recaían lógicamente sobre los criollos, puesto que de ellos había partido el gesto de ruptura con el poder metropolitano. En consecuencia, Morillo instaló en Caracas la Junta Superior de Secuestros y comenzó la confiscación de los bienes de los rebeldes, en acciones que se extendieron incluso a los meramente sospechosos. Simón Bolívar estaba entre los confiscados por los realistas y que perdieron haciendas, pero también otros personajes importantes de la oligarquía mantuana, como los Toro, Palacios, Mijares y los Blancos. Además, eran secuestrados los bienes de quienes habían huido al extranjero. Según Brito Figueroa, en el lapso transcurrido entre 1815 y 1819, en la provincia de Caracas, los realistas habían tomado a los criollos 312 haciendas, lo que equivalía al 70% del total de lo que habían sido censados en 1810. Si se tiene en cuenta que esta medida de la administración española caía sobre los secuestros de propiedades ya realizados por José Tomás Boves, no parecían estar destinado a ganarse la adhesión de los terratenientes venezolanos. Como han señalado varios autores, la contrarrevolución tuvo efectos negativos para el partido español y los hechos acaecidos durante la toma de la plaza de Santa Fe contribuyeron a fortalecer la resistencia contra unas tropas que, por su crecido número, habían hispanizado fuertemente la fisionomía de uno de los sectores en lucha, ofreciendo una imagen de fuerza de ocupación. La segunda expedición comandada por Bolívar tendrá otras características. Si en la primera había intentado establecerse en la costa y avanzar desde allí a distintos puntos del interior, ahora tiene otros planes. En el mes de enero de 1817 desembarca en Barcelona, luego de haber anclado en la isla Margarita. Llegaba provisto de armas y municiones acopiadas en Haití, y con la ayuda de López Méndez y Ducoudray Holstein, obtuvo el concurso de oficiales extranjeros para entrenar sus tropas, integradas mayormente por paisanos inexpertos. Muchos de estos oficiales habían quedado relegados
una vez finalizadas las campañas de Gran Bretaña contra Napoleón. Algunos de ellos, como el capitán Gustavo Hipsley Wilson o Devereux, se convertirían más tarde en detractores del Libertador. Otros, tal los ingleses Ferguson, James, Rooke o los irlandeses O'Connor y O'Leary, serían fieles colaboradores de Bolívar y ayudaron a crear la Legión Inglesa. El Libertador pensaba adentrarse profundamente en el territorio, avanzar hasta el valle del Orinoco y obligar a sus enemigos a combatirlo en una región especialmente difícil para el europeo. Los grandes ríos facilitaban el transporte a los patriotas, al tiempo que la abundancia de caballos y ganado bovino permitían abastecer la tropa. Los pantanos, la malaria y las dificultades del terreno se tornaban desfavorables a los peninsulares. A partir de este plan, organiza una serie de operaciones desde Barcelona, donde Bolívar ha convocado la concentración de los oficiales independentistas. Mientras, el Libertador llamaba a los jefes Piar, Mariño y Cedeño para reunirse en Aragua y poder poner a salvo el armamento, pues la ciudad estaba en peligro de ser sitiada por los españoles. En los hechos, Morillo había destacado fuerzas hacia la plaza, vía terrestre, en tanto disponía la navegación de la flota del Caribe con destino a Puerto Caballo para bloquear la costa. Por lo tanto, se ordenó la inmediata partida hacia la Guayana, donde se encontraban los campamentos de Piar y de los llaneros conducidos por José Antonio Páez, que después de la muerte de Boves reunía tras de sí las montoneras. Los hombres de los llanos se volcaron hacia Páez cuando las victorias españolas y la llegada del ejército profesional permitieron desprenderse de unos aliados molestos por su utilización sistemática del saqueo y la destrucción. La política de la corona tenía como objetivo restaurar el antiguo orden colonial. Por consiguiente, Morillo dejó de apoyarse en los pardos como había hecho Monteverde, para confiar tan solo en las fuerzas expedicionarias españolas. Los contingentes patriotas comenzaron a tenderse siguiendo el Orinoco, y el Libertador se puso en camino hacia Guayana, mientras el ejército español enviaba a la Torre hacia Angostura, a bordo de 3 docenas de transportes. Pero las fuerzas españolas eran de infantería, y ahora Bolívar contaba con la ventaja de las temibles montoneras de los llanos, una caballería que gracias a su movilidad y temeridad destrozó completamente al enemigo. Pocos días después, Bolívar se reunía con sus lugartenientes Piar y Cedeño, que sitiaban Angostura. El paso siguiente era desalojar a los peninsulares del río Orinoco, para lo cual construyen flecheras, pequeñas embarcaciones de gran movilidad, pero que no alcanzan para combatir los buques enemigos. Entonces, los navíos de Brión y algunas flecheras hacen su aparición en la boca del Orinoco, por lo que la Torre, temiendo quedar entre dos fuegos, abandona Angostura y se encamina hacia la salida al mar. Aunque la Torre consiguió llegar a la isla de Granada, Brión, en la boca del Orinoco, destruyó varias embarcaciones españolas. El acceso fluvial quedaba controlada por las fuerzas independentistas.